Cuando te empeñas en ser 100% algo, te pierdes el 99,999 de las cosas que podrías disfrutar. Llega Vegalia de Campofrío, 100% vegetariano, aunque tú no lo seas. Castilla y León no relaja ninguna de sus medidas. La desescalada se congela hasta que el nivel de ocupación de las UCI sea menor del 35%. Solo en ese momento se anularán algunas de las restricciones que al menos se mantienen hasta el próximo lunes. Castilla y León no empezará a desescalar hasta que la ocupación media de pacientes COVID en las UCIs de la comunidad sea del 35%. Ese nivel previsiblemente se alcanzará la semana que viene. A partir de ahí se irá viendo si las provincias cumplen con el segundo requisito, que es que sus unidades de críticos estén por debajo del 25%. Hola, ¿cómo están? La comparecencia del vicepresidente de la Junta acaba de terminar. Se ha retrasado casi 2 horas sobre el horario previsto. El Ejecutivo Autonómico marca un calendario de fechas para empezar a relajar medidas, calendario que puede arrancar, si no hay sobresaltos, la semana que viene. Jorge Francés. Sí, ya conocemos cómo será la desescalada en Castilla y León y el Gobierno regional opta por la prudencia. Por eso, esta semana no habrá ningún relajamiento de medidas. Se espera que esa desescalada pueda comenzar a principios de la semana que viene, cuando se produzca ese supuesto que la ocupación media de las UCIs en la comunidad baje del 35%. A partir de ahí, la desescalada será por provincias y en cada nivel se deberá estar al menos 2 semanas. No se avanzará más rápido que cada 2 semanas. Se recorrerán todos y cada uno de los escalones del acuerdo interterritorial y solo se avanzará si continúa la tendencia descendente en la incidencia acumulada. Marzo, segundo trimestre, y más de 800 familias siguen sin solución para sus hijos que no van al colegio por no poder asumir el riesgo de contagiarse. En una carta a la Junta denuncian discriminación. Nosotras nos estamos buscando la vida, pero por parte del colegio, ¿quién se está negando aquí a la educación de mi hija este año? Porque yo me estoy dejando la vida para que no pierda el curso, para que vaya a nivel y para que aprenda. La pandemia aumenta hasta un 20% los testamentos vitales, lo confirman en despachos notariales como este. Buscamos dejar claro nuestras últimas voluntades por si la enfermedad pudiera incapacitarnos. Ya se rueda y hoy les mostraremos las primeras imágenes del documental Comuneros. Expertos e historiadores reconstruirán aquel episodio del que se conmemora este año el 5º centenario. Y en cuanto al tiempo, ya lo ven, nubes en el norte, en el centro, cielos más soleados, las temperaturas agradables en el entorno de los 14. Y los Mossos d'Esquadra han detenido a Josep María Bartomeu por su presunta implicación en el Barça Gate. Además de al expresidente del Fútbol Club Barcelona, también han detenido a otros 3 ejecutivos de la entidad culé tras registrar las oficinas del Camp Nou. El club habría presuntamente contratado a empresas para desprestigiar a personalidades vinculadas con la institución como Leo Messi y Gerard Piqué. Es una noticia que acabamos de conocer hace tan solo unos minutos. Las UCI seguirán marcando el paso, pero el Gobierno autonómico ha optado por invertir en cautela e introduce modificaciones. Esperará a que la comunidad en su conjunto tenga menos presión en esas unidades de cuidados intensivos. Hoy estamos al 40% y hay que llegar al 35% de ocupación de pacientes COVID. Calculan que la semana que viene. A partir de ahí, poco a poco, las provincias que estén mejor al 25% y como mínimo se desescalará cada 15 días.
El retraso en la comparecencia prevista para las 12:30 y que finalmente se ha producido pasadas las 2:10 de la tarde da la medida de la dificultad de la situación que estamos viviendo. Jorge Francés, finalmente la novedad que se ha tomado es una decisión que tiene carácter cauteloso. Sí, la Junta de Castilla y León acaba de dar a conocer ese nuevo parámetro que marcará el inicio de la desescalada en Castilla y León. Hasta que la media de las UCIs de la comunidad no se encuentre por debajo del 35% de ocupación, no se iniciará esa desescalada, algo que consideran podría producirse a inicios de la semana que viene, ya que ahora esa ocupación está en torno al 40%. A partir de ahí se iniciará ese relajamiento de medidas, se hará por provincias y cada una de las provincias deberá estar al menos 15 días en cada uno de los niveles que se marquen de relajamiento de medidas. Toda esa desescalada se frenará, se paralizará si vuelven a aumentar los contagios o si las UCIs en esa provincia vuelven a superar el 25% de ocupación. 35% para empezar, 2 semanas todas las provincias en nivel 4, posteriores pasos en la desescalada siguiendo cada escalón, y siempre y cuando la incidencia acumulada sea estable, sea descendente, de manera estable, y haya capacidad de respuesta en las unidades de cuidados intensivos de cada provincia, al menos de un 25%. Decisión de carácter técnico la que se ha adoptado. Ávila era la única provincia que esperaba desescalar al contar ya con menos de un 25% de ocupación en sus UCIs. Sin embargo, el hecho de que la comunidad a nivel global también tenga que bajar del 35% impide, como les estamos contando, que de momento se relajen las medidas. Ávila, Ana Agustín. Pues sí, efectivamente, como un jarro de agua fría han caído las palabras de Francisco Igea que acabamos de escuchar después de esa Junta de Gobierno extraordinaria, ese Consejo de Gobierno extraordinario. No esperábamos estas medidas, sí la posibilidad de poder desescalar, puesto que, como bien dice, somos la única provincia de la comunidad en la que las UCI están a menos del 25% de ocupación. Concretamente, en estos momentos, la unidad de críticos del hospital que ven a mi espalda se encuentra al 16%. Tal y como ha anunciado el Gobierno de la comunidad, no vamos a poder desescalar hasta que no lleguemos a ese 35% en todas las provincias de la comunidad, una media del 35%. Habrá que esperar, por lo tanto, a tener los gimnasios abiertos, la hostelería abierta, los centros comerciales, en fin, como un jarro de agua fría. Gracias, Ávila. Burgos no está cerca de ese criterio del 25%, pero pedía que se tuviera en consideración el hecho de que a su hospital, a su unidad de críticos, se están derivando pacientes de otras provincias de la comunidad. ¿Cuál es el peso de esos pacientes en la UCI? Carla Martín. Pues de los 36 pacientes que permanecen ingresados en las unidades de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Burgos, 10 son de fuera, de otras provincias, de Palencia, de Soria y de Segovia. Por lo tanto, malestar en Burgos, porque esta solidaridad que está demostrando la sanidad burgalesa nos va a impedir alcanzar los parámetros que exige la Junta de Castilla y León para comenzar esa ansiada desescalada. Y mientras los contagios son un calco que los del pasado lunes, 144 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Permanecen ingresadas en las UCI más de 200 personas con coronavirus. Han fallecido 9 personas, todas ellas en hospitales. Mi hija es asmática de nacimiento. No podéis decir que yo cometo un delito por anteponer la salud de mi hija ante la educación. Creo que eso, cuando está la salud y la educación, yo sé que tiene tiempo de aprender, de educarse y jamás hace falta el colegio. 800 familias que no están llevando a sus hijos al colegio este curso acaban de enviar una carta a la Consejería de Educación denunciando que son discriminados porque la mayoría de las comunidades sí contemplan la educación en casa para las familias de riesgo o por miedo al COVID. Este curso, esta madre ha antepuesto la salud a la educación presencial de su hija. Mi hija tiene una patología, yo no me la voy a jugar a verla en un hospital o a verla en una UCI. Ella se encarga de que su hija no pierda el curso desde casa y solo pide que le permitan la educación telemática que sí se ofrece a los niños de aulas en cuarentena. ¿Por qué ese empeño presencial? Por lo voluntario, no estamos haciendo ningún delito.
Su caso ya es considerado absentismo y todas las semanas recibe un requerimiento por escrito, pero en 6 meses esta madre denuncia que no ha podido hablar con las autoridades educativas. Hay que escuchar a todo el mundo y tener en cuenta y no cerrarse en un sistema que bajo unas circunstancias normales es lo que es y es una obligatoriedad que cumplimos todos. Castilla y León es una de las 4 comunidades que no han adaptado la educación en casa para las familias de riesgo en pandemia o con temor al contagio. 800 padres denuncian trato discriminatorio. Si ese padre en la misma situación está en Madrid, está en Cataluña, está en Valencia, está en Baleares, está en Murcia, está en Canarias, está en el País Vasco, está en Galicia, puede no llevar al niño al colegio y no tendría ningún problema. Mientras el curso avanza, las faltas de asistencia siguen sumando y el miedo a llegar a Fiscalía aumenta. En breve comenzarán a llegar casos de absentismo escolar por el COVID a las fiscalías de menores. Nos han manifestado su preocupación por el incremento del número de absentismo. En el primer trimestre se han registrado 4.000 alumnos como posibles absentistas. Si la Comisión Provincial de Absentismo Escolar no acepta las justificaciones de los padres, sus casos llegarán a Fiscalía. Puede estar debidamente justificado teniendo en cuenta la situación de salud del propio menor afectado o de su familia, pues valoraríamos si esa justificación es o no suficiente. La Fiscalía General ha dado instrucciones de atender las circunstancias especiales de la pandemia como el temor al contagio. La situación particular pues la valoraremos, teniendo en cuenta que el miedo al COVID en cuanto tal, el miedo insuperable es una exención de responsabilidad criminal, es una circunstancia de exención de responsabilidad, igual que el estado de necesidad. Solo en la Fiscalía de Menores de Burgos, de los 50 expedientes de absentismo que llegan al año, solo entre 5 y 6 prosperan como denuncia en el juzgado. La pandemia ha condicionado también la actividad de los campus. Este curso hay menos estudiantes Erasmus, pero lo sigue habiendo. El campus Duques de Soria, por ejemplo, ha recibido a 17 alumnos extranjeros para el segundo cuatrimestre. Estos estudiantes reconocen que la decisión no ha sido sencilla, que han encontrado reparos en casa, pero que sus objetivos académicos han podido más. El pasado mes de septiembre, Margot Legat llegó a Soria procedente de Lyon para estudiar traducción e interpretación. Tenía algo claro, la pandemia no podía echar al traste sus objetivos de futuro. Mis padres estaban de acuerdo conmigo porque pienso que es una gran oportunidad de trabajar al extranjero para mejorarte en los idiomas y todo eso. La adaptación no fue sencilla, llegando incluso a tener que superar el COVID sola en su habitación. Estaba intentando pensar en otras cosas, hacer otras cosas. Y de todas maneras es que no podía cambiar nada, no podía hacer nada, entonces solo tenía que esperar. Ella es una de los 27 estudiantes Erasmus de Soria. 17 de ellos llegan ahora. Es el caso de Joana Alves. Esta alumna francesa tuvo que convencer a su familia. Fue toda una discusión entre ellos y yo, pero al final están muy contentos para mí y bueno, ahora está todo muy bien. En 3 semanas la adaptación no es fácil. La mascarilla es una barrera comunicativa. Nunca había hablado tanto con españoles antes, así cuando llegué fue un poco difícil para entender el español, claro. Ambas no se arrepienten de la decisión tomada. Sus metas académicas superan en este caso a una pandemia que, recuerdan, la sufren en todos los países. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque si no esto va a ser un poco continuo constantemente, como nadie se vacune y estén todo el rato, sobre todo ahora los jóvenes, como despreocupados. Igual algunas personas pues sí que desconfían un poco, pero hombre, lo normal es hacer caso a las personas que más han estudiado y que saben. Por tanto como obligatorio no sé, pero que la gente vaya a decir que sí. Ahora, o sea, si me dicen ya, voy ya. Que no se fía mucho todavía porque no lo entiende. No están entre los grupos prioritarios, pero la Universidad de Salamanca ha realizado una encuesta entre su población académica para conocer la percepción del proceso de vacunación. Los datos no difieren demasiado de otros estudios para la población en general, aunque sí hay varios detalles significativos. Uno de ellos es que más de la mitad de los alumnos considera que la vacuna debería ser obligatoria.
Castilla y León ha recibido 70.000 nuevas vacunas, más de la mitad son remesas de Pfizer, 18.000 de AstraZeneca y casi 14.000 de Moderna. Lo más destacado es la llegada de las dosis de esta última tras 2 semanas sin disponibilidad. Las inyecciones de Moderna están destinadas al personal sanitario de primera línea, que espera ya la segunda dosis. Y el Gobierno espera que el pasaporte de vacunación esté listo antes de verano. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, confía en que con ese certificado se recupere la actividad turística. Además, ha pedido prudencia a los ciudadanos con la Semana Santa para no arriesgar la campaña estival. Bueno, no me suena tan mal. Y vamos ahora con la que es la noticia de portada de este lunes. La hemos conocido prácticamente en directo. Podemos decir que el Ejecutivo Autonómico congela la desescalada porque marca un nuevo criterio. Las unidades de críticos de la comunidad tienen que estar al 35% de ocupación de pacientes COVID de media para poder empezar a relajar medidas. Vamos a intentar recabar reacciones a lo largo de este informativo. Vamos con la primera. Tenemos al otro lado del teléfono al portavoz de los centros comerciales de Castilla y León, Ángel Mingo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero es una pequeña puntualización. Soy el portavoz de la Secretaría General de las Grandes Superficies. De acuerdo. Que no son exactamente los centros comerciales, estamos afectados los dos, pero no. Grandes superficies, esto, perfecto. Pues la verdad es que la noticia no es que nos haya caído como un jarro de agua fría, porque la verdad es que, visto lo visto, los cambios de criterio y las decisiones totalmente arbitrarias que toma la Junta, pues la verdad es que se nos está agotando la paciencia. No sé si nos quedará algo, pero ten en cuenta que con este cambio de criterio ya no solo somos las medidas más restrictivas de toda España, sino que es que no encontramos ningún fundamento, ni primero porque estamos desde el principio en esta categoría de infecciosos, cuando no es así. Y en segundo lugar, es que no tienen en cuenta que llevamos en esta segunda o tercera ola, llevamos 2 meses cerrados. Y la verdad es que no podemos entender que esté el resto del comercio abierto hasta 2.499 metros cuadrados y a partir de 2.500 estemos cerrados a cal y canto. Es absolutamente discriminatorio, arbitrario, y además es que no tiene ninguna justificación sanitaria. Y claro, con lo del tema de las UCIs, pues, como comprenderás, no es culpa nuestra que haya pocas UCIs, camas UCI en la comunidad. Han tenido un año prácticamente para ir solventando esta situación. Señor Mingo. No podemos nosotros estar pagando el pato permanentemente de esta situación. Señor Mingo, disculpe, porque el vicepresidente de la Junta, cuando ha iniciado su intervención esta mañana, bueno, hace unos minutos prácticamente en realidad, ha venido a decir que se estableció un calendario después de haber hablado con los sectores afectados, de haberse reunido con ustedes el viernes, para que hubiera certidumbre para todos, tanto para los sectores afectados como para los ciudadanos. Ustedes, que se reunieron con el Ejecutivo el viernes, entendemos que no esperaban algo así. Pues hombre, la verdad es que como por muchas razones que les pongamos van a decidir lo que les parece, y claro, este último cambio de criterio de las camas UCI, pues la verdad es que nos pilló de sopetón y la verdad es que no lo entendemos. Primero dicen que por provincias, hay provincias que están pues en nivel medio de contagios, otras en nivel bajo, otras en nivel alto. Entonces, no podemos, cuando habla el vicepresidente de certidumbre, no hay nada más lejos que la realidad. Cada medida que adoptan añade incertidumbre a la situación, y además ten en cuenta que el daño económico que se está produciendo es tremendo. Eso le quería preguntar. ¿Puede, para terminar, cuantificarnos ya el dinero o las pérdidas que llevan acumuladas durante toda esta pandemia? Pues no le puedo cuantificar las pérdidas porque las empresas son diferentes. Unas
tienen más alimentación, otras menos alimentación o parte y parte, otros no tienen nada de alimentación entre las previas. En cualquier caso, para todas, para unas más y para otras menos, pues son absolutamente abrumadoras, ¿eh? Y por desgracia, pues de cara al empleo, pues lo vamos a pagar muy caro, no solo nuestras empresas, sino el conjunto del tejido empresarial de Castilla y León. De empleo tampoco tiene cifras. De empleo perdido tiene cifras. No tenemos cifras de empleo perdido porque, como sabrá usted, la mayoría de nuestros empleos que están afectados por los ERTE. Pero bueno, ya como conocerán, hay algunas noticias de prensa en las que hablan de ERES de alguna de nuestras empresas punteras de la asociación, de más de 3.000 personas en toda España. Pero claro, tengan en cuenta que comunidades como Madrid pues han seguido prácticamente funcionando, y comunidades como Castilla y León es que prácticamente no hemos podido abrir nada más que 15 días en Navidad. Señor Mingo, discúlpenos porque tenemos que cortar ya la comunicación. Muchísimas gracias por habernos ofrecido en directo esta primera valoración. Ángel Mingo, secretario general de las grandes superficies Ángel. Gracias, muy amable. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a intentar más adelante recabar también las primeras opiniones, las primeras valoraciones del sector hostelero. En cuanto la tengamos, se la vamos a ofrecer esa valoración. Seguimos adelante. La pandemia ha incrementado la actividad en los despachos notariales. El miedo al coronavirus y a sus posibles secuelas en la salud ha empujado a quien no lo contemplaba a hacerse un testamento vital. La demanda ha crecido hasta un 20%, pero el mayor aumento está en los divorcios de mutuo acuerdo. Durante la pandemia, la radiografía notarial ha cambiado. El mayor cambio ha sido un incremento de hasta el 50% en los divorcios. Al estar las 24 horas en casa, no toda la gente aceptaba ese tipo de convivencia. Y surgieron, aunque te puedas asombrar, muchísimos divorcios. Divorcios de mutuo acuerdo, sí que se pueden hacer también en la notaría, siempre que no haya personas con hijos menores de edad o con capacidad jurídica modificada. Otro gran incremento ha sido el de las copias anticipadas de testamento por los fallecimientos COVID. Se ha incrementado más de un 30%. Ha aumentado, desgraciadamente, por la situación que vivimos, que además ha afectado sensiblemente a gente de edad. Y un 20% también se ha incrementado los actos notariales en los que se quiere dejar claro las voluntades respecto a su posible empeoramiento en la salud. El documento de voluntades anticipadas, o sea, aquellos que regulan la forma de morir, cómo quiero que se prolongue mi vida o se me acorte. Los notarios quieren recordar a la sociedad que hacer un testamento en vida solo cuesta 30 euros más IVA. El coronavirus también ha obligado a las residencias a adaptarse y en esto la telemedicina puede ser una ayuda extra en la atención de los mayores. Facilita, por ejemplo, el control de la tensión, de la saturación de oxígeno y el acceso de los médicos a estos datos sin tener que estar allí físicamente. 2 residencias en Castilla y León aplican esta técnica. Una de ellas está en Béjar. La telemedicina llega a las residencias de mayores. En esta de Béjar se pone en marcha un sistema que permite a través de este carro con utensilios médicos digitalizar al momento todos los parámetros de cada usuario. Tener un control continuo del estado de salud de los residentes. Se pueden hacer mediciones de tensión arterial, de frecuencia cardíaca, de saturación de oxígeno. Está conectado con una aplicación web de manera que cualquier médico responsable de ese usuario, incluso desde el centro de salud, tendría acceso a estos datos de manera inmediata. La recogida de datos se convierte también en una herramienta para medir el estado general de los mayores, información que está al servicio de las familias. También queremos mejorar la comunicación a través de una aplicación que tenemos y de unos informes digitalizados. Los familiares de Marcela saben en todo momento cómo se encuentra y ella los siente más próximos. Sí, bueno, en ese sentido los he tenido aquí a todo momento. Además, el sistema también previene los riesgos de determinados desplazamientos, ya que automatiza las recetas. Un modelo que se aplica ya en 10 residencias geriátricas en España, 2 de ellas en Castilla y León.
Y seguimos buscando reacciones a la decisión de la Junta de congelar la desescalada hasta que el conjunto de las unidades de críticos de la comunidad se encuentren en una ocupación media de pacientes de coronavirus del 35%. Esto que van a escuchar nos ha dicho el responsable de los hosteleros en Castilla y León. Creo que ya no es otra semana, creo que hoy el mazazo ha sido muy violento, podríamos decir en el argot un poco del mundo del boxeo, que ha sido un directo a la mandíbula del sector hostelero, porque llegado a este momento no tenemos ya más capacidad de subsistencia. €1.483, ese es el salario bruto mensual que de media se cobra en Castilla y León. La pandemia ha traído una caída del 2,4% interanual. A nivel nacional, el descenso es el mayor en 50 años, un 3,6%. Y el precio de la matrícula de máster en Castilla y León bajará un 25% el próximo curso. Es la primera vez que esta reducción se aplica a los estudios de posgrado y con ella se persigue adecuarlos a la media nacional. La Consejería de Educación también abaratará las tasas de los grados, se rebajarán un 2,68%. Pablo Fernández se va a presentar a la reelección como secretario general de Podemos en Castilla y León. Las votaciones serán telemáticas entre el 12 y el 17 de este mes de marzo y el día 19 se conocerá el resultado. Fernández ha hecho además hoy balance. Como positivo destaca que el partido no debe dinero a los bancos, lo que garantiza, dice, su independencia. Entre los errores, no haberse presentado a las elecciones autonómicas con Izquierda Unida. Estamos en un momento en el que es fundamental unir, en el que es crucial sumar fuerzas y en el que es básico agregar a actores políticos. Ese error lo asumo y lo estamos ya corrigiendo. De hecho, con Izquierda Unida estamos construyendo el espacio de Unidas Podemos en Castilla y en León. Vamos a concurrir a los comicios municipales y autonómicos con total seguridad en 2023 con la denominación de Unidas Podemos. Castilfrío, en Soria, es el primer municipio de España autosuficiente en consumo energético. Le delatan las placas solares en los tejados de algunos de sus edificios. Lo han conseguido creando una comunidad energética rural que funciona así. En una comunidad energética rural son los vecinos los que generan la electricidad que van a consumir y en Castilfrío se han propuesto conseguirlo. Pasar de ser un mero consumidor de una gran comercializadora energética a ser ellos los propios comercializadores energéticos. De momento, el ayuntamiento ya ha instalado paneles solares en 3 edificios municipales diferentes y han alcanzado un abastecimiento del 75%. Red Eléctrica, Megara Energía y Caja Rural de Soria se encargan de todo el funcionamiento que hay detrás de este proyecto. Nosotros estamos recibiendo en nuestro centro de control 280.000 datos cada 8 segundos, que nos están diciendo casi quién apaga y quién enciende cada luz. El exceso que tenemos de electricidad que generamos, pues lo vertimos a la red eléctrica y por eso tenemos unos ahorros también que compensamos. Desde la Mancomunidad ya cifran en 492.000 euros el coste de ampliar esta iniciativa a los 16 municipios de la comarca. Para ello ya han solicitado ayuda al Ministerio de Transición Ecológica. Vamos a intentar trasladar esta idea para que pueda ser extrapolable y más pronto que tarde puesta en marcha. De esta manera, los 1.600 vecinos de Tierras Altas serían autosuficientes en el consumo energético. Nuevo batacazo en las ventas de coches en España, casi la mitad que en el inicio del año pasado. En Castilla y León la caída fue algo menor en el conjunto de enero y febrero, de 1/3. Se consolidan las ventas de vehículos alternativos que ya suponen casi 1 de cada 3, mientras que el diésel prosigue su descenso hasta el 24%. El Consejo de Estado cree que el decreto del Gobierno sobre los fondos europeos tiene falta de rigor y alerta de que no establece mecanismos de control sobre quién recibe las ayudas. Hoy se ha conocido ese informe en una semana en la que PSOE y Partido Popular se siguen culpando del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Gobierno y PSOE coinciden en que es el PP quien debe mover ficha para volver a intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial. No es momento de reproches,
pero sí es un momento de invocar la necesaria y obligada generosidad. Los populares insisten en dejar fuera a Podemos de esa negociación. El PP además pide la comparecencia de 2 ministros, del de Interior por los altercados de Barcelona y del de Transporte por una información de ABC que apunta a que un asesor de Ábalos habría pagado en metálico un viaje de la familia del ministro a Canarias. Para que dé cumplida cuenta sobre ese viaje VIP en plena crisis migratoria y sobre la financiación del mismo. ¿Por qué pagan billetes de 500 cuando, por otra parte, están promoviendo iniciativas legislativas para acabar con el dinero en efectivo? Estamos ante una crisis migratoria sin precedentes. El caso del señor Ábalos, que parece, presuntamente, que se ha dedicado a descansar unos días. Ciudadanos muestra su preocupación también por el informe del Consejo de Estado que se ha conocido esta mañana, en el que afea al Gobierno que haya suprimido los controles sobre el reparto de ayudas en el decreto sobre los fondos de recuperación europeos. Iñaki Urdangarín inicia hoy su nueva etapa penitenciaria en Álava. Terminará lo que le queda de condena en régimen abierto en la cárcel de Zaballa. Solo tiene que acudir a prisión por la noche y pasará los fines de semana en la casa de su madre, que vive en Vitoria. Esta mañana ha comenzado a trabajar en un bufete de abogados de la capital vasca. Y nuevo juicio para Rodrigo Rato. Ahora está acusado de cobrar comisiones de más de 800.000 euros en las adjudicaciones de las campañas de publicidad de Bankia durante su presidencia. El Juzgado 31 de Madrid ha concluido la instrucción de este caso y le atribuye delitos de corrupción, blanqueo y fraude fiscal. Rato había obtenido el tercer grado en octubre por el caso de las tarjetas Black y desde el 12 de febrero se encuentra en libertad condicional. We will lead the conservative movement and the Republican Party back to a totally conclusive victory, and we've had tremendous victories, don't ever forget it. Democrats used the China virus as an excuse to change all of the election rules. Incorregible, Donald Trump ha regresado así a la escena política casi 2 meses después de abandonar la Casa Blanca. Lo ha hecho en la convención que han celebrado los conservadores en Florida. Allí ha negado que vaya a formar su propio partido y ha insistido en que él ganó las elecciones. Trump se ha reivindicado como el líder de los republicanos y no ha descartado volver a presentarse en 2024. Y el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha condenado a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias. Un tribunal de París considera que el exmandatario galo usó su posición para intentar obtener información sobre una investigación a su partido por financiación irregular. Le condena por ofrecer un cargo a un funcionario a cambio de esos datos. Como decimos, Sarkozy condenado a 3 años de cárcel. El sistema inmunitario se compone de una red de células, tejidos y órganos. Ella podría ser una de esas células si, además de llevar una vida activa y dormir bien, siguiéramos una dieta equilibrada que aportara vitaminas y minerales. ¿Lo habéis entendido ahora? Uy, vitaminas y minerales. Leche Pascual Salud ayuda a tu sistema inmunitario. De la leche nos encargamos nosotros. Del resto nadie lo hará mejor que tú. Pero si es leche. Claro, papá. La pancarta con el mensaje "Los Borbones son unos ladrones" sigue colgada y van 10 días en La Molinera, un edificio ocupado en el centro de Valladolid. Sigue, como ven, sin retirarse. El ayuntamiento no intervendrá de momento, puesto que no incumple ninguna ordenanza, y la delegación del Gobierno lleva ya una semana a la espera de que se valore si supone o no un delito de injurias a la corona. El documental Comuneros, una de las grandes apuestas de la conmemoración del 5º centenario de la batalla de Villalar, está en pleno rodaje. Vamos a enseñarles las primeras imágenes de la grabación de un largometraje que buscará difundir la importancia del legado de los comuneros y que se va a rodar en varios países. El resultado lo podremos ver este otoño. Se ajustan los focos, se prueban los movimientos de cámara y se colocan los micrófonos a los expertos. Es el trasiego habitual de un rodaje que estos meses se desarrolla en los lugares que fueron clave en la Guerra de las Comunidades. Son las primeras imágenes del rodaje de Comuneros en la Casa del Cordón de Burgos, una película divulgativa que se basará en imágenes actuales y que incluirá animaciones de los principales episodios históricos. La propia batalla de Villalar o la toma de Torrelobatón
van a estar ilustradas con una serie de animaciones que ha realizado Sandra Rilova. El largometraje no solo recorrerá lugares de Castilla y León, también grabará en otros puntos de España, como Madrid o Toledo, y en otros países, como Estados Unidos. Y fuera de Estados Unidos estamos pensando también ir a Bruselas, a Gante, ¿no? Por la vinculación, ¿no? de Carlos de Gante. Un rodaje complicado en lugares de gran valor histórico y patrimonial. Como la Biblioteca de Salamanca, la Real Academia de Historia, queremos grabar en el Museo del Prado. Que todavía se ha vuelto más difícil al llevarlo a cabo en plena pandemia. Tenemos que ir con un grupo muy limitado, las distancias hay que mantenerlas. Está previsto que el documental Comuneros se estrene este otoño. Y la pandemia no ha frenado una de las grandes citas del cine y la televisión de todo el mundo, los Globos de Oro. La gala se ha adaptado a la situación sanitaria. Todos los nominados han asistido por videoconferencia desde sus casas. Las presentadoras estaban, una en Nueva York y la otra en Los Ángeles. Entre los grandes ganadores de la noche, las series The Crown y Gambito de Dama, y las películas Nomadland y la animada Soul. Además, Jane Fonda ha recogido el premio a toda una carrera. La pintura mitológica de los grandes artistas de los siglos XVI y XVII llega al Museo del Prado para quedarse hasta el próximo 4 de julio. Una muestra compuesta por 29 obras que reúnen en España por primera vez desde el siglo XVII las 6 poesías de Tizano, al que acompañan otros nombres destacados. Lo van a ver. El Museo del Prado nos propone desde mañana y hasta el próximo 4 de julio un recorrido por el amor mitológico conducido por las grandes figuras de la pintura europea a través de la exposición Pasiones mitológicas. Hay una lectura importante que es las pasiones que estas pinturas han generado entre los propios artistas. Una muestra posible gracias a la colaboración de El Prado con museos de Londres y Boston hasta completar un total de 29 piezas. Todos son temas mitológicos que tienen que ver con el amor, el deseo, la belleza. Una secuencia muy interiorizada, muy asumida por la mitología clásica. De estas 29 obras destacan especialmente estas 6, las 6 poesías que Tiziano pintó para Felipe II y que por primera vez desde el siglo XVII se reúnen aquí en España. La dureza de Diana o el sufrimiento de Calisto, la ninfa a quien Diana castiga, y que Tiziano está pensando cómo digo yo esto, que ya lo llevo diciendo muchos años, que ya lo he dicho en otros cuadros. A Tiziano le acompañan en esta exposición artistas como Rubens, Velázquez o Van Dyck, trayendo de vuelta el interés por la mitología grecorromana. Se convierten en conductores de esa tradición que, como te digo, ha sido muy importante en su momento, hace 1500 años, pero lo vuelve a ser desde ese momento. Un proyecto con el que se quiere impulsar el flujo de visitantes gracias a este viaje a los siglos XVI y XVII. Y nos vamos a marchar recapitulando antes la que ha sido la noticia de portada que hemos vivido prácticamente en directo con ustedes. Las UCIs van a seguir marcando el paso, pero el Gobierno autonómico ha optado hoy por invertir en cautela e introduce modificaciones como les hemos estado contando. Esperará a que la comunidad en su conjunto tenga menos presión en esas unidades de cuidados intensivos. Hoy estamos al 40%, hay que llegar al 35% de pacientes con coronavirus. Calculan que si no hay imprevistos será posible la semana que viene. A partir de ahí, poco a poco, las provincias que estén mejor, al 25% irán relajando medidas y como mínimo se va a desescalar cada 15 días. Hemos tenido oportunidad en este informativo, también lo han escuchado, de conversar, de escuchar las primeras valoraciones tanto de hosteleros como responsables de grandes superficies y la frase más repetida ha sido que esto les ha caído como un jarro de agua fría. Es la noticia, como decimos, de portada de este informativo. Nos vamos a marchar, les dejamos con los deportes. Más información esta tarde a las 8:30. Feliz tarde. Adiós.